Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. En el desarrollo de la serie Hacer frutos dignos de arrepentimiento, ayer hablábamos, o terminábamos más bien, con el ejemplo de todas las personas, aquel cristiano que lleva X cantidad de años precisamente en el desarrollo de conocer a Dios, en el cumplimiento de estar asistiendo a una iglesia, y lleva muchos años, pero que también decíamos que esos años muchas veces no son evidencia de una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque vienen de caída tras caída, falla tras falla, y yo diría aún más, no porque hayan caído o hayan fallado, sino que justifican su falla o su caída, más aún pensando en lo que la Biblia dice para exhortación y corrección de nosotros mismos, y es sobre la enseñanza que el mismo Cristo nos da con respecto a que la carne es débil, pero se olvidan de que también Cristo nos dice, pero el Espíritu está presto. Entonces, ¿qué sucede acá? Ese cristiano que mantiene en una posición de defender sus actuaciones, su forma de pensar, su forma de vivir en los años que tiene de ser cristiana, entonces es porque no está no ha entendido lo que significa el verdadero arrepentimiento. Justifica sus acciones, su forma de pensar, justifica ese lenguaje que todavía tiene, una negatividad constante que no tiene ni fe y menos todavía esperanza. Entonces, a ese cristiano no le ha visitado todavía el arrepentimiento. Y entre comillas podríamos decir cristiana, ¿cierto? Nos enfocábamos en este punto terminando el día de ayer con lo que veníamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas y en la continuación con el punto en el que estamos desarrollando, que es el componente de la voluntad, es decir, de aquella voluntad que Dios me dio a mí para que yo tuviera la capacidad de elegir, y eso lo leímos en el libro de Deuteronomio capítulo 30 en los versículos del 15 al 20, y yo te lo leía en la TLA, ¿te acuerdas? Bueno, entonces desde ese punto de vista, y asimismo haciendo ese enlace para no perder el hilo conductor de la enseñanza, el mismo Juan Bautista, recuerda que lo dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esa fue una exhortación monumental, fue una demanda muy exigente, es decir, fue radical, pero radical desde el punto de vista sano absolutamente, porque es que, cuando tú eres radical para no comer nada en un día, 2, 3 días, y no porque estés haciendo ayuno, cuando tú eres radical para no tomarte algún líquido durante el día, ¿cierto? No, nunca. Eso no lo concibes, a menos que estés ayunando, naturalmente, como esos principios espirituales, ¿cierto?
esas cosas que la Biblia misma nos enseña que tenemos que desarrollar realmente. Pero mira que ese punto no lo fortalecemos tanto como sí deberíamos fortalecer la demanda exigente, porque tenemos que decirlo. Y te lo digo exigente es porque es serio, porque no es complaciente. Y yo te lo digo, yo no considero que Dios sea un Dios complaciente. Muy diferente es que sea misericordioso, que sea amoroso, a que sea complaciente. Él para nada negocia sus principios. Lo que pasa es que Él sabe cómo somos nosotros y entonces tiene misericordia, pero no porque Él entonces realmente se complazca en que nosotros le desobedezcamos, pequemos en contra de Él, no. Por eso es que digo que lo de Juan el Bautista fue algo muy puntual y necesitado. Es decir, así es como el mundo tiene que considerar su vida. ¿Para qué? Para hacer las cosas como convienen, para vivir como corresponde vivir. Y para eso hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que en otras palabras, en síntesis, es cambio de vida. Ponle sentido a esto, cambio de vida. Y entonces ese cambio de vida se tiene que ver reflejado ¿en qué? ¿O en dónde en mi vida? Número 1, en mi mente. ¿Y cómo? Con los pensamientos. Entonces ya no puedo pensar igual. En mi mente tiene que desarrollarse en los pensamientos que tuvo el Señor Jesucristo y que nos los enseñó, por supuesto. Hazte la pregunta, ¿cómo piensa el Señor Jesucristo? Y entonces, si sabes poco de lo que piensa el Señor Jesucristo, es porque entonces poca Biblia estudias. Y como poca Biblia estudias, pues poca Biblia retienes en tu mentecita. Y entonces necesitas cada vez más acercarte a Dios a través de su palabra. Entonces el cambio de vida se tiene que ver reflejado en la mente. Obviamente entonces que vislumbra lo que son los pensamientos. En tu boca, ¿sabes por qué? Por el lenguaje, o sea, cuáles son las palabras que salen de tu boca. ¿Sí? Es decir, ¿qué clase de lenguaje es el que tú estás exponiendo cuando tú hablas? Un lenguaje brusco, soez, adversario siempre, atacando continuamente, negativo, ¿cierto? Entonces, allí entonces, ¿qué es lo que estás hablando? Entonces tiene que haber un cambio de vida también en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte. Ya no puedes seguir siendo el mismo. Y en el tercer punto, en tu corazón. Ahora, de lo profundo del corazón habla la boca, te lo relaciono. Y en tu corazón, ¿por qué? Entonces eso da a entenderle a las personas, por ejemplo, que tú tienes un nuevo estilo de vida. Nuevo estilo de vida. De modo que ya se va a mostrar una persona diferente. Ya no vas a ser el mismo. Y no tienes que gritar a los cuatro vientos que te convertiste. No tienes que gritar a los cuatro vientos que ya eres cristiano o cristiana. No, acuérdate, tu estilo de vida. Entonces tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de vivir, tus acciones tienen que ser diferentes. ¿Y eso cómo se da? Se da a través de haber reconocido que necesitabas de Cristo y entonces te arrepentiste por todos los pecados y las fallas que venías cometiendo. Entonces le entregas tu vida al Señor Jesucristo, te arrepientes y ese es el nacimiento. Allí comienza un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser, una nueva persona, útil a la sociedad, pero como con los principios de Dios. No para seguir en los principios del mundo y tomando pues y llenándose de libros y de libros y de libros intelectualmente, que no digo que sea malo, para nada, pero todo eso sin la palabra de Dios, sin la Biblia, sin el manual de vida, entonces realmente se cae todo por su propio peso, así de sencillo. Entonces en esto es donde en conclusión te voy a resumir estos punticos. El cambio de vida te tiene que llevar a tomar decisiones cristocéntricas. Y cuando hablo de decisiones cristocéntricas, me gusta
hacer una salvedad para que no se malinterprete lo que es una vida legalista. No es una vida de moralismos, no, para nada, en absoluto. Porque es que yo no veo a Cristo en lo que la Biblia me presenta de Él, en los evangelios. Entonces yo no veo a un hombre legalista, al contrario, lo que sí veo legalismo es a la humanidad que había en ese tiempo. Y por eso Él los vino a confrontar, y por eso les decía fariseos hipócritas. Porque el legalismo conlleva eso, a un fariseísmo, a una hipocresía, a una falsedad, a vivir por apariencias. Y qué pena, pero el Señor Jesucristo nunca vivió en esa conducta, ni mucho menos, bajo ninguna circunstancia. Entonces te puedes dar cuenta lo importante que es entender esa frase de Juan el Bautista: hace frutos dignos de arrepentimiento. Cambio de vida en mi mente, en mi lenguaje, en mi corazón, con un estilo de vida, decisiones cristocéntricas. Y algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, y nunca se nos puede olvidar tampoco, y es que en ese orden de ideas Dios siempre ha tenido mucha paciencia con el mundo, y obviamente con su iglesia también la sigue teniendo. Ahora, vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios con este punto también. Y está en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 10. Y yo te lo quiero leer en la versión NTV, porque me encanta como dice acá, y seguro que va a ser de mejor comprensión para ti también. Segunda de Corintios 7, 8, 10 en la NTV dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa. Mira cómo acá, digámoslo, el mismo Pablo se hace entender, ¿cierto?, de cómo fue que escribió. Era una carta que sí, como que te decía ahorita, el Juan el Bautista, para muchos ese lenguaje fue duro, fue severo, fue trágico, ¿cierto?, fue amarillista, pero de salvación. Eso es lo que tienes que entender como cristiano. Un mensaje de salvación, de vida, un mensaje y un lenguaje de amor. Porque el amor edifica, el amor no es alcahueta, el amor edifica, forma. Eso es lo que tienes que entender en esencia, lo que es el amor. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice: no me lamento de haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Versículo 9 dice: ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, es decir, que tú y yo suframos, nos aleja ¿de qué? Del pecado, y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Mira, una vez más, qué maravillosa es la palabra de Dios. Y qué alegría y qué gozo tiene que darle a una persona cuando estudia la palabra de Dios. Y es lo que te insisto y te motivo. Y no puedo callarme, no puedo quedarme callado. Una vez más, estudia la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta de las maravillas que, si no lo has hecho, te has venido perdiendo. Pero de las maravillas que, si lo estás haciendo, te concientizas cada vez más y más de todo lo que Dios te muestra a través de su santa y bendita palabra. Entonces mira que el apóstol Pablo primero dice: hombre, qué dolor, o sea, que me sentí incómodo haberles mandado, porque les hablé muy fuerte, pero no. Luego entendí que era lo mejor que les pude haber dicho. Y entonces comienza a explicar por qué. Aquí vamos a tratar la palabra pena, ¿cierto? Esa pena, ese dolor. Porque la pena que te produce el fallarle a Dios es el principio de tu salvación. Aquí lo está enseñando la Biblia. Sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Te das cuenta? Cuando tú cometes una falla, tú dices normalmente: qué pena. Qué pena yo haberme equivocado, qué pena. Mira, ponle sentido. Hacia allá es donde tenemos que ir caminando todos los días, ¿cierto? Ahora,
lo siguiente que te voy a decir es ese complemento de la explicación, y es muy importantísimo. Cuando hay pena y tristeza por haber dejado el pecado del mundo, ponle sentido, cuando tú sientes pena y tristeza por haber dejado el pecado del mundo, lo que te dañaba, entonces esa pena te está produciendo es muerte. Es decir, no estás cambiando absolutamente, no hiciste nada de lo correcto. Por esta razón, entonces, ahí dentro de ti, de tu corazón, dentro de tu mentecita, entonces en sentido figurado estás muerto. Es decir, sigues apartado de Dios. ¿Por qué? Porque esa pena y tristeza la sigues trayendo también a la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevas con una pena y con una tristeza? ¿Por qué? Porque ¿qué dejaste? ¿Qué fue lo que dejaste? Recuerda que todo lo que tú hayas dejado por Cristo, el apóstol Pablo lo dice, eso es pérdida, eso no es nada absolutamente para lo que Dios me tiene a mí reservado. Pero si eso todavía te lamentas, es más, todavía yendo a la iglesia, tú no eres consciente realmente de que tienes que ir dejando las cosas que están en el mundo, entonces eso te está produciendo, acuérdate, en sentido figurado, muerte. Es decir, no es muerte física, pero sí sigues separada del Señor. Ahora te explico lo siguiente. Si te da pena por lo que dejaste en el mundo y te pasa dentro de la iglesia, en la medida en que tú sigues yendo, te está produciendo vida. Porque en la medida en que tú asistas a la iglesia y por supuesto escuches las enseñanzas, la palabra de Dios, entonces te vas a dar cuenta que realmente fue correcto lo que pasó. Entonces ese es un punto muy importante. Entonces cada vez más y más vas experimentando lo que es la vida eterna. Acuérdate, para aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida. Eso es la vida eterna. Es decir, que en la iglesia entonces tú puedes continuar con esa pena. Pero la pena que por la cual tú dijiste, ay, qué pena, sí, qué tristeza yo haberme equivocado, entonces listo, esa pena, entonces mucha atención a esto. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que te va a dar entonces la salvación. Y vuelve y repasa el texto de segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículos del 8 al 10 y ojalá en la NTV. Te va a dar la salvación y el poder buscar la gracia y la justificación. Esa pena es la que está preparando tu camino para la salvación. Pero ¿cómo así, pastor? Es que yo llevo muchos años en la vida cristiana y muchos años asistiendo a una iglesia. Sí, estamos hablando, y te lo aclaro nuevamente, es si tú continúas en una posición de pesar y pena por lo que dejaste. Pero si al contrario, cuando entras en la iglesia te das cuenta que lo que dejaste fue lo correcto, entonces tú vas a decir, no hombre, yo lo que hice fue mejor dicho, Dios me sacó a mí de las tinieblas literalmente, a la luz admirable. Ese es el punto fundamental. En la iglesia es donde Dios muestra, según tú te metas con Dios, el significado verdadero, genuino de lo que es la salvación. Y eso se produce a través de un arrepentimiento genuino. A ver, ¿qué debería suceder? Y esto te lo voy a dejar de tarea aún más. Y con este texto que te dejo de tareita, lo leemos y oramos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y te la voy a leer en varias versiones. Préstale mucha atención. Primera de Pedro 2, 2. Dice en la 1960, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Voy a leerlo más seguido. Ahora, en la NTV, ¿qué dice esa misma cita en la NTV? Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Se refiere a la palabra de Dios. Ponle cuidado. En la PDT, como dice, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Y en la TLA, mira qué hermoso, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Mira qué maravilloso.
Entonces sí te voy a dejar de tarea para que sigas meditando y reflexionando en esta cita el por qué es tan importante con relación al tema de la salvación. Porque si no es así, entonces hay cristianos, yo digo cristianos porque ellos dicen que son cristianos, bueno, listo, pero yo sé de cristianos que no cogen la Biblia, que no leen, que no estudian, que no memorizan, que no meditan la palabra de Dios. Por supuesto, entonces, ahí qué es lo que está pasando en sus vidas. Préstale atención a esto, porque este texto está íntimamente relacionado con el verdadero arrepentimiento. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Y el arrepentimiento relacionado con la salvación, porque para yo ser salvo tengo que reconocer mis pecados. ¿Ante quién? Ante el justo, ante el Salvador, Jesús de Nazaret. Juan 3:16. Acerquémonos a Dios. ¿Cómo no darte gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús? Alabo tu santo nombre, agradezco tu misericordia, agradezco, Señor, que siempre tengas el interés de que yo te siga conociendo. Y cada día, Señor, te conozco más y a mí me agrada. Yo siento, bendito Señor, que para mí es una gran bendición que escuchando estas meditaciones, Señor, te pueda conocer por medio de tu palabra. Gracias. Gracias porque me abres los ojos del entendimiento. Sí, Señor, porque yo estoy dispuesto y dispuesta para seguir aprendiendo y para seguir conociéndote más y más, Señor bendito. La gloria sea siempre para ti, Señor. Aquí tienes a un hijo, dile, tienes a una hija que reconoce que te necesita, porque tú eres el todo para mí, díselo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Toda la gloria sea para Dios. Me seguiré gozando en el Señor, enseñándote y transmitiéndote la buena palabra de Dios, con sana palabra, sana doctrina, para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Que estas meditaciones le lleguen a muchos a través de tu vida. Déjate usar por el Señor Dios Todopoderoso. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día y nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.